Hola, un saludo para todos. Mi nombre es Agustín Zuluaga Golarte, soy fotógrafo y artista visual. Me interesan los archivos de familia y los archivos en general, álbumes de fotos. Eh, Son como mi materia prima para mis proyectos. Bueno, bienvenidos a esta charla, se llama Conexiones Visuales, directamente dirigidas o como la subbase, el sustrato principal es el fotolibro. Haremos un recorrido como por diferentes etapas de la construcción, de lo que es un fotolibro, de cómo se construye el concepto, la historia, en fin, algunos aspectos. Entonces, avancemos en nuestro proyecto. Bueno, está dividida esta charla en varios capítulos. Este es el capítulo número uno que habla de conexiones visuales. Y me encanta retomar como desde muy atrás en la historia, casi 12.000 años antes de Cristo, del Parque Nacional de Chiriquete, estos pictogramas. Pinturas elaboradas sobre una piedra hasta el aire libre en este momento. Creo que es de las cosas más asombrosas de la prehistoria casi en el mundo, porque este es un sitio mágico y maravilloso. Sucesión de pictogramas que no sabemos qué es, pero no podría entrar como a hacer unas lecturas muy personales como lo que son los fotolibros, que son real plataformas maravillosas donde aparte de leer lo que uno ve, se lee uno en ellos. Segunda instancia tenemos lo que son el periodo románico, se expresa a través de las catedrales románicas y especialmente en este caso Ravenna, y vemos como las pinturas se utilizaban en el interior de las catedrales y de las iglesias como objetos de pedagogía. El clero alto y el clero eran y los que sabían leer latín en este caso, y la Biblia estaba en latín, entonces todo el adoctrinamiento casi de las personas se hacía a través de las imágenes. Vemos como las imágenes tienen distintos expresiones. Cada uno de estos personajes tiene una forma distinta de vestirse. Los que son ángeles tienen alas, los vestidos blancos, los zapatos, eh, los elementos que los acompañan es el Jesús resucitado, puede ser esto San Pedro porque tiene algo. Entonces, cada uno está acompañado como de una iconografía. Algo que me apasiona, me parece maravilloso, son los libros enrollados del Japón imperial. Espectaculares, son historias como cápsulas de tiempo que hay que abrir, cerrar y desplazar el, el libro para poder ver lo que está pasando, ¿cierto? Y hay una cuestión secuencial, casi como si fuera un film, donde simplemente se van corriendo los rollos y se va viendo lo que va pasando como en una película. Me parece maravilloso. Me parece una maravilla como los japoneses en su momento utilizan el concepto del tiempo en algo tan estático. Este es otro libro enrollado, pero también puede ser un panel eh, donde vemos la llegada de los portugueses y la historia que va transcurriendo. El libro Codex Gigas es un código libro maravilloso, lleno de información extraña como del medioevo. No tiene un punto de partida, no se sabe qué fecha lo hizo ni quién lo hizo, solamente que es una sucesión de textos y de gráficos, de dibujos. Vamos hasta 1844 con William Fox Talbot, The Pencil of Nature, eh, primer libro impreso, fotolibro impreso. O sea, libro de fotografía impreso, se puede decir, para mí es como un fotolibro, es una cuestión muy experimental, muy bella, muy bonita. Y pasamos a 1933, vemos a Paris de Nuit de Paul Moran con 60 fotos de Brassai. Mm, Algo espectacular este libro, con toda la contemporaneidad, con ese argollado en los años 30 metálico que nunca lo había visto. Un libro tan antiguo, pues para mí hace que tiene casi 90 años, eh, con un argollado tan contemporáneo y que todavía se utiliza para hacer fotolibros. Y la secuenciación, las imágenes, la puesta, las
sucesiones, las conexiones de las imágenes son maravillosas. Otra persona que es maravilloso se llama Alexander Ronchenko. Lo traigo a él y también como invitados el de constructivismo ruso. Me parece que es como uno de esos fenómenos culturales maravillosos. Este libro habla sobre la Unión Soviética y me llama muchísimo la atención y quiero que miren como lo que son las diagramaciones de fotos triangulares, curvas, medias, circunferencias, cómo utilizan estos elementos gráficos tan preciosos, tan bonitos para inducir y llevarte a vos al espacio, ¿cierto? Como al cielo, a ver los aviones, ver cómo estos cuatro aviones volando sobre, no sé, sobre una ciudad rusa, vemos los tres pilotos al lado y lado, una diagramación preciosa, pues muy bonita, muy particular, muy llamativa. ¿Ok? Vemos un libro que se llama Palomas al aire de Ricardo Cáceres. Un libro que me recuerda a los Brazai que acabamos de ver con el anillado. Miremos cómo son estas páginas que son una sangre de lado a lado. Inicia con una serie por ahí de 5, 6. Fíjense en cómo el rojo es uno de los protagonistas también de la historia, cómo vuelven estas figuras centrales de doble, estas páginas dobles con unos elementos centrales, siempre con una tensión interna. Y empezamos a leer como de qué se trata casi desde el principio. Él nos está contando la historia, ¿cierto? Ok, creo que es un proyecto muy bello. Vemos otro asunto que es un referente personal, ya se sale un poco como de los referentes de libros, pero yo creo que la fotografía se debe nutrir constantemente de otras artes como el cine, la literatura, la escultura, los performances, la danza contemporánea, los videos. Y The Pillow Book es un buen ejemplo, ¿cierto? Ya tiene sus años. Es una película de Peter Greenaway, pero me interesa mucho cómo él hace la secuenciación de los fotogramas y cómo hace los recortes, hace los montajes. Es como un collage en video con los fotogramas. Mira qué maravilla. Tonalidades azules en color. Desfragmenta las imágenes, que nos lleva a unas realidades, también nos lleva en un momento dado a unos estados de ensoñación. Muy interesante. Tres, dos, tres, cuatro trato de sobreponer tres y cuatro veces situaciones para contar algo, para hacer acentos, para crearnos emociones, para inquietarnos, con una estética muy bella, muy bien presentada. Qué bueno que lo vieran y lo estudiaran. Sobre todo, qué bueno que entendieran la libertad con lo que uno se puede trabajar. Nosotros los artistas y las personas nos ponemos, son las personas que más duro miramos nuestra obra y más límites nos ponemos. Qué bueno que rompieran esas barreras de no hay límite, no hay límite. Quítese los límites en su existencia y serán más felices.
Dos, una definición. Difícil definir un fotolibro, pero Ulises Carrión, perdón, lo hace perfectamente cuando habla sobre dice de una secuencia de espacios y momentos. Wow, más poético no puede ser. También hay una definición, hay un Gonzalo Golpe que trabaja en La Trope y es uno como los fundadores, es un colectivo integrado por profesionales del sector editorial dispositivo dedicado a proyectos artísticos. Ellos manejan muchísimos proyectos interesantes de fotografía en España. Habla sobre que el fotolibro es un objeto, es una secuencia espacio-tiempo, es una unidad de sentido, es un conjunto de tensiones enfrentadas que aspiran a un equilibrio y es una plataforma para leerse. Los libros son plataformas donde uno se lee y uno lee cosas, pero donde uno se lee. Hay libros que son muy misteriosos, donde uno se monta su propia historia y el lector es el que termina de redondear toda la historia. Veamos un libro que se llama Infinito, de David Jiménez. Es un libro donde podemos ver como esos manejos que estábamos hablando ahora sobre el tiempo, sobre el espacio-tiempo, las imágenes, esas tensiones que se crea el libro y esa plataforma donde uno puede leerse, ¿cierto? Es un libro distinto, con unas imágenes distintas, una calidad, una textura, un grano distinto, un poco más misterioso, con unas diagonales, las relaciones blancos y negros son distintas, saturado a sangre, alto contraste. Es un libro muy emocional. Ok. Talpine vende libros en Europa y Self Publish Book es una editorial que hace promociona libros a nivel de internet en Inglaterra. Tercero, aproximaciones conceptual. Es importante como el concepto de las cosas. Y Julián Barón hace una aproximación muy bonita sobre los libros cuando dice que son conductores de ideas, disponen ante nosotros un espacio abierto para la experimentación. Es verdad, así lo es. Qué bueno que en Colombia pudiéramos llegar a este estado como tomarlas, que el libro de fotografía ubicara y se ubicara dentro del espacio expositivo y comercial, como lo hacen ellos y como está en Europa, y en Estados Unidos, en Italia, en los países desarrollados y países que son más sensibles frente al fotolibro. Aproximaciones, podemos decir que el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía hizo un catálogo muy bello y en su exposición de fotolibros y hace las siguientes aproximaciones, ¿cierto? Un fotolibro no es un texto ilustrado con fotos. Los fotolibros son sobre todo libros de imágenes, libros compuestos por fotografías ordenadas en secuencias legibles. No son antologías de fotos individuales, casi todos los catálogos de exposiciones, sino conjuntos coherentes de imágenes que deben ser leídos y mirados al mismo tiempo, igual que sucede en el cine. Los libros de artista, estando compuestos por la intención y la ambición, deben ser apreciados por su valor artístico. Aunque hay libros con fotos desde mediados del siglo XIX, como los álbumes con fotos pegadas, la historia del fotolibro comienza en los años 20. El término se acuñó entonces en la Bauhaus como una de las principales posibilidades de investigación de la nueva fotografía. La Bauhaus es una escuela alemana de diseño, arte, fotografía, se concentran como todas las artes manuales
Y es una escuela que va otra vez como a la base mínima, ¿cierto? Estaba cansado de todo lo que es decorativo, del movimiento del deco y del movimiento, todos los movimientos de principio de siglo que eran demasiado recargados en diseño. Esto se asemeja como a la escuela de Viena de Adolf, por ejemplo, cuando decía menos es más. Durante los años de entreguerras, las fotos publicadas en la prensa, la publicidad o los fotolibros se multiplicaron hasta el punto de superponerse a la experiencia y sustituirla. Eso es una maravilla, cómo las imágenes son capaces de sustituir la experiencia y sobreponerse a ella. Y a veces uno no sabe si lo que está viendo es verdad o es mentira, lo vivió o lo vio. Es muy interesante. Ante algunos temas como la propaganda, la noticia, los viajes o el sexo, la curiosidad del público que nunca se sacia generó un consumo desbordado fotográfico a escala planetaria. Todavía lo vivimos y mucho más que en la época. Los fotolibros han sido responsables de buena parte de los cambios estilísticos y temáticos de la historia de la fotografía, sobre todo en los años 50 y 70, su época dorada. El auge del coleccionismo fotográfico de los años siguientes fue paradójicamente un freno para su desarrollo. O sea, existen como dos formas de presentar la fotografía. O sea, se presentan como imágenes colgadas o se presentaban como fotolibros. El mercado catapultó realmente el coleccionismo fotográfico. Desde el cambio de siglo, la tendencia se ha invertido. El eclipse del mercado y el reciente estudio y aprecio de los libros coinciden con el uso cada vez más frecuente del modelo entre los mejores fotógrafos y artistas que usan la fotografía como medio de expresión. Las razones de esta explosión son variadas. Entre otras explicaciones, los fotolibros se mueven y se difunden con mucha más facilidad y rapidez que las exposiciones. Son más versátiles y se pueden producir sin excesivos gastos, gracias a las recientes tecnologías de la imagen, las artes gráficas y la red. Perfecto. Creo que es así. Esa es una muestra de un fotolibro que es en forma es un pliegue que se abre, acordeón, y es muy bello, muy económico, es una edición muy barata y muy bien hecha. Cuarto, tipologías. Los cuadros deben estar en las paredes y las fotografías en los libros, dice Henri Cartier-Bresson. Un poco escandaloso el asunto, pero bueno, él lo dice. Los libros de fotografía, los libros los dividen en 5 puntos importantes, 5 vertientes: el libro de fotografía, el libro de artista, el libro objeto, el fotolibro y el fanzine. Vemos que son algunos ejemplos del libro de fotografía, es como lo que hace Villegas Editores cuando hace el Aves de Casanare, por ejemplo. Son fotos muy bien elaboradas y con textos, ¿cierto? Pero no es es como para mostrar algo, denotar algo. Los libros de artista se exponen mucho en las galerías de arte y son libros que se ven para colecciones, son pocos tirajes, son numerados, son libros muy especiales como para un exclusivo grupo de personas. El fotolibro está ligado como al concepto anterior, pero llegamos al fotolibro, me parece que este es el punto maravilloso, me encanta. Los The Americans es un libro de Robert Frank, es un libro que lo hizo durante 2 o 3 años viajando por los Estados Unidos con su familia. Todo se hizo analógico, luego se hicieron las impresiones en gelatina de plata y es desbordante. Y desbordante también la labor que hace el MoMA de Nueva York cuando empieza a estudiar y a ver, tiene una mirada especial sobre la fotografía y empieza a seleccionar fotógrafos que están ahí flotando en el entorno y ellos los toman, los catapultan, los montan y los hacen verdaderas vedettes de la fotografía. Y este es uno de ellos. Y tienen toda la razón. El Museo de Arte Moderno es muy importante, el MoMA de Nueva York, porque ha tenido unos curadores sobresalientes con una aguda mirada sobre la fotografía y definen muy bien la tendencia. El fanzine viene de un nombre francés que se llama panfleto. El panfleto es un elemento, es un producto muy rápido de hacer, es un papel, puede ser un solo papel o un papel doblado o tres hojas dobladas. Se utiliza mucho en el asunto político, es un panfleto político, es para repartir propaganda, casi siempre muy ligada como al pueblo.
y ya eso pasa a los artistas. Los artistas retoman ese concepto de un documento rápido, emocionante, contundente, potente para transmitir cosas, ideas y conceptos. Ok, quinto, pasamos. Este tema, esta introducción que hace John Foncuberta me parece muy apropiada para este quinto capítulo, que es, a diferencia del álbum o el catálogo, el libro ya no se entiende como un simple soporte de obra, sino que devendrá obra en sí misma. Una obra coral en la que interviene el diseño, el grafismo, la tipografía, la secuencia de las imágenes, la maqueta, el texto, es decir, un conjunto de cualidades de concepto y de objeto. Entonces, en libros milimétricamente concebidos como una obra compacta para entendernos como los de William Klein o los de Dairo Moriyama, John Foncuberta. Es un gran teórico, un fotógrafo muy interesante, español, un complejo a veces por sus relaciones de la realidad y la ficción. Componentes estructurales de un proyecto de fotolibro. Yo creo que el detonante principal de un libro, de un fotolibro, de un proyecto fotográfico es una idea ligada a una emoción. Si esto no está ligado a la emoción, va perdiendo como su intensidad y su fuerza. Esto es como la primera irrupción de un proyecto, es como un volcán que rompe, la lava va rompiendo las capas tectónicas y aparece en la superficie, y para eso tiene que haber una energía, una emoción, y tiene que ser una idea, tiene que ser esa lava que sale y el proyecto irrumpe en la realidad, ya no está solamente en el mundo de las ideas, sino que ya pasa al mundo real, al mundo de la tercera dimensión donde vivimos. Y escribo algo como para condensar lo que siento, ¿cierto? Algo genera una pulsión, una idea que inquieta y se detona en el interior, se va materializando a medida que se estructura y se define en un objeto, en un fotolibro. Me gusta mucho el asunto del juego de los sinónimos y sentir cuáles son y sentirlos y ligarme a ellos y pegarme a ellos y entenderlos y cuáles son los que tienen que ver conmigo. Por ejemplo, la pulsión es un impulso, un estímulo, un empuje interno, un empuje, una energía, un ímpetu, una pujanza, un brío, pasión, nervio, movimiento, aliento, ánimo, arrebato, arranque, deseo, estimulación, incitación. ¿Para qué más? Retratos en tres tiempos de Gabriela Navarro. Es un libro muy bello. Ella habla sobre la historia de su familia, utiliza conceptos como de los libros animados, que en una época eran los de Editorial Norma, y son estos pliegues que se abren, y es bellamente elaborado. Su familia llega en un transatlántico, creo que a Argentina o no sé a dónde. Es un libro que tiene cara posterior y cara anterior. Esta es la posterior, donde aparece otra su familia o parte de su familia desgregada y se integra otra vez a través de las imágenes y del collage. Bellamente hecho, muy íntimo, basado en archivos de familia, de libros, de colecciones personales, de álbumes de familia, y me interesa mucho la tridimensionalidad en este aspecto. Me parece que la fotografía tiene algo que ver con la tridimensionalidad, que algún día voy a llegar a eso. Y es una propuesta a los que me quieran acompañar, pensar que la fotografía es un asunto también tridimensional en un momento dado. El concepto es como el primer personaje que aparece en este asunto de resolver qué es un fotolibro y su construcción. Los conceptos es la idea del proyecto. Es como cuando William Klein hace su libro Nueva York y ve que su libro, si uno lo podría resumir en algo preciso, es la vida en las calles de Nueva York. Un concepto es una idea precisa. Cuestionar la veracidad de los sucesos históricos es lo que hace John Foncuberta en su libro Sputnik, ¿cierto? O contextualizar la política y los políticos en España, es el libro de censura de Julián Barón. O narrar la vida juvenil y sus amigos en un pueblo marginado sureño con drogas, prostitución y violencia, lo hace Larry Clark en Tulsa. O Palomas Mensajeras y su entorno, la colombicultura,
Palomas al aire, que ya lo vimos, de Ricardo Cases. O La intimidad dentro de los autos, uno de los libros que me parecen sorprendentes, se llama Karma, de Oscar Monzón. Veamos este libro de Michiko Hashashi. Se llama Odopilax, creo que es el nombre científico de los lobos. Ella, todo está tejido maravillosamente. Ella firma 111 copias que en el momento en que produjo el libro, hacía 111 años, había desaparecido los lobos en esta isla. Es un libro precioso, precioso. Viene en una caja de madera, tiene un primer capítulo, un primer cuadernillo. Y miren cómo él te va mostrando, pero a la vez hay que empezar a abrirlo para descubrirlo. O sea, no es tan obvio. Eso, ella muestra las cosas no son tan obvias. Hay elementos que están, que son, ¿cómo se llama? Se me pasa. Cuando los animales son embalsamados, taxidermia, y tiene que ver con cosas desaparecidas, ¿cierto? Habla de huesos, de documentos, este maravilloso elemento que se abre, se cierra, es como tiene que ver con el los papeles doblados japoneses y el origami. Esto es un primer cuerpo de trabajo. Un segundo cuerpo de trabajo es un libro que se extiende, parece que está pegado y adosado y tiene que ver con el lobo. Y se lee de forma japonesa, no se lee de izquierda a derecha. Y es muy bello que ella está pensando que habrá gente en Occidente que lo leerá y en Oriente. O sea, es un libro poderoso. Tema, el lobo que ha desaparecido. ¿Ok? La historia es otro de los invitados a este escenario. La historia como el concepto son protagonistas. Ya no hay una idea en la mitad, ya hay un proyecto como tal. Es importante. La historia es lo que queremos contar o transmitir. Estos son tomados de la Real Academia de la Lengua. Es un conjunto de sucesos. La historia es un conjunto de sucesos o hechos políticos, sociales, económicos, culturales, etcétera, de un pueblo, de una nación, sean políticos o privados. También es un conjunto de acontecimientos ocurridos a alguien a lo largo de la vida o un periodo de ella, pero también es la relación de cualquier evento o suceso. Y también es una narración inventada. No está lejos que la mentira y el pretexto también sean historias. Y el cuento y el chisme y el enredo también lo es. Vemos cómo esto va este texto va de lo general a lo particular, de lo público a lo privado. Y es maravilloso entender que todo esto son historias. Todo esto son elementos que podemos trabajar en nuestros libros, en nuestros proyectos. También me interesa, y les presento otra vez, que perdón, ser reiterativo con esto de los sinónimos, pero la historia es una crónica, es un anal, un relato, una narración, una leyenda, una memoria, una cronología, un comentario, es una relación, una biografía, una semblanza, una autobiografía, un diario, una agiografía, un suceso, un incidente, una aventura, una anécdota, un documento, un testimonio, una efeméride, es una necrología, un obituario, una habladuría, es un chisme, es un cuento, es un rollo, es una ficción, es una patraña, es un enredo, es un bulo, es una intriga, es una calumnia, un asunto, un negocio o un lío. Todos estos elementos se podrían utilizar como elementos estructurales de un proyecto de fotografía y de fotolibro. Yo podría hablar sobre un lío, una intriga, un bulo. Bueno, tenemos otro libro, es de Miriam Pastor, se llama Videan. Es un libro que es un homenaje a su hermano que falleció. Es un libro que tiene unas imágenes de naturaleza a sangre y está acompañada con una serie como de fotografías íntimas. Este libro se puede presentar como una obra completa en una pared y eso tiene encanto cuando se piensa en eso. Tiene mucho encanto. Estos chamizos se ven, este árbol se ve desarticulado, pero cuando tú lo pones en la pared es una sola, es un super árbol. Claro que super árbol para los latinoamericanos y los que vivimos en el trópico es una cosa, pero este árbol es como
un arbolito. Es muy interesante lo que Miriam hace con este trabajo. Necesita un lector exigente que sepa, un lector que tenga una exigencia sobre sí mismo para poderlo leer. Bueno, pasamos a un asunto que es muy interesante, que es otro invitado, se llama la narrativa. Y esta narrativa yo lo divido en dos capítulos, ¿cierto? Dos capas, más bien que capítulos. Hay dos capas de narrativa. Es una narrativa que es de texto, referente al texto, y hay otra narrativa que es referente a las imágenes. Entonces miremos lo que es la narrativa de una forma de contar la historia. La narrativa puede ser lineal, los sucesos se narran en orden cronológico de principio a fin. También existen narradores quien cuenta la historia, puede ser de primera persona, segunda persona o estar en off, por ejemplo. O presenta el argumento, es una secuencia o conjunto de sucesos que conectan la historia, pero también el tema tiene que ver, y de una narración es aquella idea o conjunto de ideas referidas. Esto, las temas está muy conectado como al entorno del libro. El conflicto es la relación entre opuestos. También el clima es un enfrentamiento entre fuerzas antagónicas y alcanzan su nivel más alto. Y puede ser uno o varios. Eso me parece maravilloso. Y el anticlímax sí que me parece más interesante. Es algo que se esperaba que sucediese y no llega a producirse. Eso crea una tensión constante, insoportable. El giro es un suceso que cambia de manera más o menos drástica la narrativa, y esto puede suceder en varios momentos de la historia. El punto medio es un suceso que tiene lugar en la historia y que divide la lucha en dos partes claramente definidas. Anagnórisis es una verdad que estaba velada. Perfecto, esos puntos me encantan. Es como no contar todo de una, como no mostrarse y exhibirse, sino que las cosas están ahí ocultas, hay muchas capas y hay que buscar esas capas donde está lo que realmente el artista te quiere contar. Este lo pongo yo, es una protagonista ausente, nunca se muestra, pero todo se refiere a él. Y la historia ese protagonista puede ser una idea, una persona, un objeto. Hay tres puntos que me parecen importantes, dos figuras retóricas y una que es una medio figura, no. Pero la metáfora es una de ellas precisa. Una metáfora es una figuración, una figura retórica o tropo en el que se traslada el significado de un concepto a otro, estableciendo una relación de semejanza o analogía entre ambos términos. La metáfora son imágenes, conceptos o ideas que guardan entre sí una relación sutil que es convocada o sugerida cuando aparecen asociadas en un texto y que producen relaciones impresionantes que redimensionan el significado literal de las palabras. Por ejemplo, cuando uno dice la ventana del alma, se está refiriendo como a los ojos, ¿cierto? O cuando llegaron muchos a una fiesta, también uno puede decir, en una fiesta me llovieron regalos. O cuando Federico García Lorca dice, no es el infierno, es la calle. La otra que quiero presentarles es la analogía. Como analogía se denomina la relación de parecido o semejanza que se puede identificar entre cosas diferentes. La analogía entonces corresponde a dos cuestiones diferentes, pero con una raíz común, la relación de semejanza entre dos cosas que no lo son del todo. En este sentido, el concepto de analogía también puede establecerse como para eludir el razonamiento según el cual pueden conectarse características similares entre seres o cosas diferentes. Por ejemplo, estudiar es a la infancia como trabajar en la adultez. Un libro es al escritor como un disco es a un músico, o un chofer es al automóvil como un piloto es el avión. Bueno, este punto me parece maravilloso y se llama el correlato objetivo o correlativo. Es una técnica literaria que consiste en el empleo de imágenes poéticas de modo sucesivo y secuencial, como los fotogramas en el cine o las frases en el texto, los cuales generan una sucesión de emociones y sensaciones en el lector. Punto 1. Es
imprescindible el análisis del lector a través de su gran enciclopedia personal almacenada en su cerebro. Punto 2. Esos son puntos claves del correlato. Cómo las emociones y las sensaciones en el lector son importantes y cómo el análisis del lector es fundamental. Eh, lo vemos acá, ¿cierto? Como en estas historias, cuando un personaje viene caminando, el otro va pasando y se encuentran y el uno se mira y mira al otro y crea como toda una historia. Eso lo hace Duan. Es un fotógrafo americano que vive en la Unión Soviética, se va a vivir allá, no se sabe por qué. Muy particular el hecho de tomar una decisión a vivirse a un país comunista, pero respetable. Hizo una gran obra allá. También esta obra es muy buena, son 9 fotogramas. Vemos el primero y el último son idénticos, es una historia circular. Vemos como la segunda imagen es algo que sale de la escala, la tercera mucho más. La otra escala aparece como laboratorio y la imagen está pegada a un libro, la persona va leyendo la imagen. Luego va por un camino, alguien toma una foto, esa foto aparece impresa y termina siendo la foto que está detrás del lavamanos. Y volvemos otra vez a la historia, ¿cierto? Bien. Esta la puedo dejar para que ustedes la miren, observen, imaginen cuál es la historia que está contando este personaje, ¿cierto? Que es muy, muy, muy bello, muy bello. La narrativa visual. Sergei Eisenstein es un director inicialmente de teatro, luego es un gran director de cine, de películas, es un director ruso muy interesante, muy importante. Y él en su texto Montaje de atracciones dice, la atracción en nuestro diagnóstico del teatro es todo momento agresivo en él, es decir, todo momento que despierta en el espectador aquellos sentidos y aquella psicología que influencian en sus sensaciones. Todo elemento que puede ser comprobado y matemáticamente calculado para producir ciertos choques emotivos en un orden adecuado dentro del conjunto, único medio mediante el cual puede hacer perceptible la conclusión ideológica final. ¿Qué nos quiere decir esto? Usted como director de la obra debe tener unos momentos precisos para transmitir emociones y sensaciones a los espectadores dentro de su obra. Él lo hace en el cine, lo hace en el teatro y nosotros lo hacemos en los fotolibros o en los proyectos de fotografía. Volvamos al asunto, a la segunda parte que decía que había otra capa interna, que eran dos capas. Esta capa tiene que ser la narrativa visual en un fotolibro, es una forma de contar historias a través de las imágenes utilizando el lenguaje visual de las mismas. Toda imagen tiene un lenguaje inherente a ella, dentro de ella. Esta es la construcción de la imagen, tiene un lenguaje y hay que leerlo. Estas imágenes cumplen diferentes funciones en el fotolibro, como por ejemplo son imágenes detonantes, imágenes estructurantes, imágenes que generan pausa, imágenes conectoras de primer grado, imágenes conectoras de segundo grado, imágenes que generan silencios, imágenes de apertura, imágenes de cierre, imágenes que generan oposición, imágenes que generan distancias, entre otras funciones. Pero también la narrativa visual es la forma de contar una historia, es otro agregado que tiene y son los diálogos generados por las conexiones entre las imágenes y sus múltiples relaciones. Con la intención de generar múltiples emociones y sensaciones a través de las imágenes utilizamos los siguientes conceptos. Hay una continuidad, como dos imágenes se conectan a través de la continuidad, se conectan a través de la oposición, del complemento, del cromatismo, de la oposición cromática, de relaciones de llenos y vacíos, pero se pueden relacionar también a partir de las líneas y los puntos, o como estas repeticiones continuas y distantes de las imágenes dentro de un proceso crean unas tensiones muy particulares. Veamos un ejemplo. Grass es un libro de Michel Tagliaferri, es un italiano muy joven, y vemos cómo esta relación de las imágenes de esa negociación por parejas es a nivel como cromático y de textura. En el siguiente ejemplo podemos ver cómo los puntos son la conexión, cómo podemos ver que el color y la sombra hacen las conexiones, o la línea, en este caso es como una B, hace la conexión, o en este caso como el punto hace la conexión.
o como el blanco hace la conexión, o como la textura hace la conexión. Ok. El objeto. Ya tenemos una forma estructurante de que es un proyecto. Tiene la historia, el concepto, la narrativa y el objeto. Y vamos a dando como por terminado con este libro Otsushi. Es de un fotógrafo argentino que se llama Alejandro Chaskelbierg. Con texto de Dairo Murayama, de la editorial RM del 2015. Es un libro muy interesante porque a Alejandro lo invitan a hacer Otsushi eh, en Japón. Este es después del tsunami y un año o 2 años después él visita uh, el tsunami y este es como una obertura al libro. Es un que nos muestra lo que pasó, lo que sucedió es como la basura bellamente manejada. Hace primero unas bellas parejas y después hace unas 3 imágenes completas. Daido Moriyama hace en japonés, hace su presentación del libro. Es muy bello esto que hacen para presentarlo. Y luego aparece el texto en inglés. Y luego inicia el libro. Es muy, muy interesante las imágenes del libro, la diagramación del libro y las imágenes me parecen potentes, sobre todo que son imágenes que son en blanco y negro, porque miren cómo hay un rastro de blanco y negro, pero hay unos puntos iluminados y él retoma otra vez el concepto como iluminar las imágenes, o sea, él las pinta. Estos colores, toda esta parte cromática, salen de los álbumes de fotos que él rescata y están más adelante los vamos a ver completamente alterados por la radiación y la humedad. Este es un primer capítulo muy bonito. Vemos cómo hace una invitación a las personas a participar y a ubicarlas en los sitios donde eran sus casas, sus viviendas. Este es otro capítulo que hace una relación entre lo que él ve el Japón hoy, lo que es su entorno y con imágenes de archivo que encuentra. Unos diálogos muy bellos. Y más adelante vemos como um, una hoja muy rápida que presentan donde está todo este colorido de donde sale todo esto. Yo creo que el tiempo, estas afectaciones naturales hacen unas imágenes preciosas que uno no las haría, tendría que hacer unas intervenciones, pero la magia del tiempo, el agua, todo hace que estas cosas se vuelvan como mágicas, unas bellezas de imágenes. Aquí es como lo que les decía, los álbumes de familia con sus imágenes de dónde sale el color, en la parte cromática y bueno, damos por terminado esto. Ok. Entonces, al final de un libro, terminamos como el fotolibro con elemento central, esos conceptos que están en la periferia, que nadan en la superficie del libro y que complementan todo el libro, que es el concepto, las narrativas, el objeto, la historia, y hacen que todo sea una sola cosa. Terminamos con este libro. Me parece muy interesante como objeto. Es un libro de 1995 de William Clay, se llama New York. Lo vimos desde hace rato, estamos anunciándolo. Vemos cómo es un libro de la época, la diagramación, la tipografía es perfecta, es un libro que nos ilustra una Nueva York que es vibrante. Mm, Tiene solamente 4 páginas dobles de texto y luego el libro se desborda en imágenes de alto contraste con capítulos marcados con números, el 1, el 2, el 3 y súper bonito, súper bonito. O sea, cómo hablar del desenfoque, cómo hablar de, pues por Dios, o sea, la nitidez. Qué bueno que replantáramos muchas formas de mirar las imágenes con estos libros, ¿cierto? Que son maestros. Cómo las emociones y las sensaciones y todos los recursos que están ahí es para producir algo, ¿cierto? La nitidez, el enfoque, todo, todo gira.
y todo produce emociones y sensaciones. Bueno, es un abrebocas, ya lo pueden ir buscando más adelante. Ok, les doy las gracias por estar acá, por haber visto esta charla. Gracias por su tiempo y espero que lo hubieran disfrutado y sobre todo que esta charla les abra espacios nuevos para mirar la fotografía de una forma distinta. Eh, Qué bueno que estén por acá y los invito a que sigan viendo libros y presentaciones, charlas de otros profesores de Yurupari en estas épocas como tan particulares. Bueno, que estén bien, muchas gracias.